Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Waggoner y Alonso Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si se sabe hasta qué punto la buena noticia es buena. Descubierto por Alonso Trevor Jones en la última década del siglo XIX, el camino consagrado a la perfección cristiana quedó enterrado por un derrumbe de la mina abandonada. Tras 40 años de trabajos, el Señor Todopoderoso ha puesto nuestros pies en el camino glorioso y consagrado a la perfección cristiana. Dejando atrás los escombros, decimos con el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos en el capítulo 6 y versículo 11: «Vamos adelante a la perfección». Entonces el misterio de Dios será consumado. Pero gracias a Dios, esa impostura no va a durar para siempre. La gran verdad del sacerdocio, ministerio y santuario cristianos no va a ser para siempre ocultada de los ojos de la Iglesia y del mundo. Se erigió el misterio de iniquidad y ocultó del mundo el misterio de Dios, de manera que toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, como nos dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 13 y versículos 3 y 4. Pero se acerca el día en que el misterio de iniquidad será desenmascarado y el misterio de Dios brillará nuevamente en el esplendor de su verdad y pureza, para no ser ocultado nunca más y para cumplir su gran propósito, alcanzando su entera consumación. Porque está escrito que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Libro de Apocalipsis, capítulo 10, versículo 7. En los días de Cristo y sus apóstoles fue revelado el misterio de Dios en una plenitud nunca conocida hasta entonces, y fue predicado a todas las gentes para que obedezcan a la fe, como nos dice la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 16 y versículos 25 y 26. Desde el principio del mundo hasta este tiempo, fue ese misterio escondido desde los siglos en Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este ministerio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, el cual nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Palabras del apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 26 al 29, y también la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 3 y versículos 3, 5 y 9. Pero ya en ese tiempo, en los días de los apóstoles, obraba el misterio de iniquidad, y continuó hasta alcanzar poder y supremacía mundiales, incluso hasta quebrantar a los santos del Altísimo y pensar en mudar los tiempos y la ley, levantándose contra el príncipe de los príncipes, engrandeciéndose aún contra el príncipe de la fortaleza y poniéndose a sí mismo en lugar de Dios. Y así, el misterio de Dios fue ocultado, aunque no ocultado en Dios. Pero ahora, en los días de la voz del séptimo ángel, precisamente ahora, ese misterio de Dios que durante años ha sido ocultado de generaciones, es manifestado a sus santos, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de ese misterio entre los gentiles, que es Cristo Jesús en vosotros, la esperanza de gloria, el cual nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría para presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Palabras del apóstol Pablo en su carta a los Colosenses en el capítulo 1, versículos 27 y 28. Y todo eso, como ya hemos documentado, sucede de acuerdo a como él lo reveló a sus siervos los profetas. Esa no es una declaración aislada del profeta de Patmos, dirigida a su tiempo. Es ahora en nuestros días cuando el misterio de Dios será consumado,
ya que cuando el ángel de Dios hizo esa proclamación en la visión del profeta de Patmos, la había previamente anunciado y mucho tiempo antes a sus siervos los profetas. La proclamación hecha en Patmos no fue sino la declaración del ángel de Dios de que cuanto había sido anunciado a sus siervos los profetas debía ahora suceder plenamente y sin más demora. Las palabras del ángel son las siguientes: y el ángel que vi volar sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre jamás, que ha criado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo, la demora, no será más. Pero en los días del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El libro de Apocalipsis, capítulo 10, versículos del 5 al 7. Daniel es el profeta al que más clara y plenamente le fue revelado. Daniel contempló no solamente la aparición de ese cuerno pequeño, su ensalzamiento contra el príncipe del ejército, contra el príncipe de los príncipes, su echar por tierra la verdad y el santuario pisoteándolos, sino que vio también, y en la misma visión, la verdad y el santuario liberados del poder del cuerno, rescatándolos del pisoteo blasfemo, levantándolos de la tierra y exaltándolos hasta el cielo, donde en justicia permanecen. Y es en esa precisa parte de la visión parecen mostrar el mayor interés los seres celestiales, ya que dice Daniel: entonces oí a un santo que hablaba y a otro santo que le preguntó: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, de la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario y del ejército? Y él respondió: hasta 2300 días de tardes y mañanas. Entonces el santuario será purificado. El libro del profeta Daniel, capítulo 8, versículos 13 y 14. Entonces se encomendó a Gabriel que hiciese entender la visión a Daniel. Comenzó a hacerlo hasta que llegó a la explicación de los muchos días de la visión, punto en el que las sorprendentes y terribles cosas reveladas agobiaron a Daniel. Y yo, Daniel, quedé quebrantado, y estuve enfermo durante algunos días. Cuando convalecí, atendí los asuntos del rey, pero quedé espantado acerca de la visión y no la entendía. Libro de Daniel, capítulo 8, versículo 27. Hasta donde había sido explicado era sencillo de entender. Se declara llanamente que el carnero son los reyes de Media y Persia, y el macho cabrío es el rey de Grecia. Y a la vista de las explicaciones ya hechas en los capítulos 2 y 7 del libro de Daniel, la descripción del siguiente gran poder que sucedería a Grecia se comprendía fácilmente a medida que el ángel avanzaba en la explicación. Pero Daniel desfalleció justamente en el clímax de la parte más importante de la explicación, de forma que se perdió la parte más esencial y significativa de la explicación, y no había quien lo entendiese. Sin embargo, el profeta procuró con toda diligencia comprender la visión, y tras la destrucción de Babilonia en el primer año del rey de los medos y persas, el ángel Gabriel se apareció nuevamente a Daniel diciendo: Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Libro de Daniel, capítulo 9, versículo 1 y también el versículo 22. Y vino precisamente para hacerle entender la declaración de aquella visión que había comenzado a explicar cuando Daniel desfalleció. Así que primeramente dirigió la atención a Daniel hacia la visión diciendo: tan pronto como comenzaste a orar, fue dada la respuesta y yo he venido a enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Versículo 23 del capítulo 9. Habiendo dirigido en esos términos la atención del profeta hacia la visión, el ángel aborda directamente el tema del tiempo mencionado en la misma. La parte precisa de la visión que, a causa del desfallecimiento de Daniel, había quedado pendiente de explicación. Dice pues: 70 semanas serán cortadas para tu pueblo y tu santa ciudad. Versículo 24. La palabra cortadas significa delimitadas, acotadas mediante límites, señaladas en cuanto a su alcance. Al explicar la visión la primera vez,
El ángel había llegado al asunto del tiempo, los muchos días. Libro del profeta Daniel, capítulo 8, versículo 26, los 2300 días de la visión. Ahora, al llamar la atención de Daniel a la visión, comienza inmediatamente a referirse a esos días, explicando los acontecimientos con ellos relacionados. 70 semanas o 490 días están determinados o cortados, delimitados o asignados para los judíos y Jerusalén. Eso señala los límites del tiempo para los judíos y Jerusalén, en tanto que pueblo y ciudad especiales de Dios. Se trata de días proféticos, en los cuales cada día corresponde con un año. Las 70 semanas o 490 días vienen a ser 490 años cortados o tomados de los 2300 días, que a su vez son 2300 años. El principio de los 490 años es coincidente con el de los 2300 años. El relato de las 70 semanas o 490 años viene dado por el ángel en estos términos. Conoce pues y entiende que desde que salga la orden para restaurar y edificar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. La plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por él mismo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá como una inundación, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. En otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación asoladora hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador. Libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículos del 25 al 27. El decreto para restaurar y reedificar Jerusalén se produjo en el año 457 a.C. y se encuentra registrado en el capítulo 7 del libro de Esdras. Fue emitido desde Babilonia y se dirige primeramente a Esdras, concediéndole la potestad para abandonar Babilonia y tomar consigo la gente y el material necesarios para la obra de la restauración de Jerusalén, a fin de que Dios pudiese ser adorado allí, y posteriormente a todos los tesoreros del otro lado del río Éufrates, con el objeto de que proveyesen cuanto Esdras requiriese para el avance de la obra. Cuando Esdras llegó a Jerusalén era el 5º mes del año. Por lo tanto, la restauración debió comenzar hacia el otoño del año 457 a.C., lo que lleva a la mitad del año 456 como fecha de partida para los 490 años y los 2300 años simultáneamente. A partir de entonces, 483 años conducirían al Mesías príncipe, lo que lleva a la mitad del año 26 de la era cristiana, es decir, el año 27 después de Cristo, que es el preciso año en el que Cristo hizo su aparición como Mesías en su ministerio público al ser bautizado en el Jordán y ungido con el Espíritu Santo, como leemos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 7 y versículos 9 al 11, y también el Evangelio de Mateo en el capítulo 3 y los versículos 13 al 17. Pero a mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda por el sacrificio de sí mismo en la cruz. A la mitad de la semana tiene que ser el final de los 3 años y medio de entre aquellos 7 años a contar desde el otoño del año 27 después de Cristo. Eso conduce a la primavera del año 31 después de Cristo, el momento preciso en el que fue crucificado el Salvador, y de ese modo, mediante su propio sacrificio, el auténtico sacrificio por los pecados, hizo cesar para siempre el sacrificio y la ofrenda. En esa ocasión el velo del templo terrenal se rasgó en dos desde arriba hacia abajo, indicando que el servicio de Dios llegaba a su fin en aquel lugar y la casa terrenal sería dejada desierta. Quedaba todavía la mitad de esa semana dentro del límite de tiempo que el pueblo de Israel y Jerusalén contarían con el favor especial. Esa media semana, comenzando en la primavera del año 31 de nuestra era, se extendía hasta el otoño del año 34. En aquel tiempo, los que habían sido esparcidos por la persecución que vino después de Esteban iban por todas partes anunciando la palabra.
Anduvieron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y a nadie predicaron la palabra sino a los judíos, tal como se encuentra registrado en el libro de Hechos en el capítulo 11 y versículos 19, y también en el capítulo 8 y versículo 4. Pero cuando ese tiempo expiró y los judíos se hubieran confirmado en el rechazo del Mesías y su evangelio, entonces su decisión fue aceptada y bajo la dirección de Pedro y de Pablo, las puertas se abrieron de par en par para los gentiles, a quienes pertenece el resto de los 2300 días. Tras descontar los 490 años asignados a los judíos y a Jerusalén, quedaban aún 1810 años para los gentiles, 2300 menos 490, que hacen un total de 1810 años. Ese periodo de 1810 años comenzaba, como hemos visto, en el otoño del año 34 de nuestra era y conduce indefectiblemente al año 1844, marcando esa fecha como el final de los 2300 días. Y en ese tiempo, por palabra de quien no puede equivocarse, tal como leemos en el libro de Daniel en el capítulo 8 y versículo 14, el santuario será purificado. 1844 fue igualmente el tiempo de los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta y el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. En esa época se quebrantaría el horror de las densas tinieblas con las que el misterio de iniquidad ocultó por las edades y generaciones el misterio de Dios. Es entonces cuando el santuario y verdadero tabernáculo y su verdad se elevarían desde el suelo, donde el hombre de pecado los había arrojado para pisotearlos, siendo exaltados hasta el cielo, lugar al que pertenecen. Desde allí brillarán con tal luz que toda la tierra será iluminada de su gloria. En ese tiempo, la verdad trascendental del santuario y el ministerio de Cristo iba a ser rescatada del olvido al que la prevaricación y abominación desoladora la habían sometido, y sería una vez más definitivamente restituida a su genuino emplazamiento celestial en la fe de la Iglesia, logrando en todo verdadero creyente esa perfección que es el eterno propósito de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Palabras del apóstol Pablo en su carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 19 al 22.